En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Es imposible subestimar el shock. La sensación era de sorpresa e incredulidad. Los inversores novatos habían perdido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. El mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él. Fue muy doloroso. Después, miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. La pobreza te rodeaba por todas partes. Fue muy doloroso. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. Esta es la historia del desastre financiero que confiábamos que nunca volvería a ocurrir. El gran crack. Miércoles 23 de octubre de 1929. Sin previo aviso, los precios de las acciones se desploman en el mercado de valores de Nueva York. Los inversores están aturdidos. Durante los últimos 5 años el mercado no ha hecho más que subir. En el espacio de una hora se vende una increíble cifra de 2,5 millones de acciones. Al día siguiente continúa la espiral descendente. Cuando empezó a llegar gente a negociar con sus acciones el 24 de octubre, se notaba la sensación de que tal vez había cambiado algo, de que había algo diferente. De repente no había solo compradores. La gente estaba deseando vender, pero no había compradores para las acciones, y los precios empezaron a caer. Aquella mañana se produjeron caídas bruscas y calamitosas en la bolsa. Los valores cayeron de repente 10, 20, 30 puntos de golpe. Dicen que hubo gritos y llantos en el parqué de la bolsa de Nueva York. La gente estaba sorprendida por lo que estaba pasando y aterrorizada. Miles de personas se congregaron ante la bolsa. 10.000 personas. Llenaban las calles, desde Broadway a East River. Se congregó una gran multitud alrededor de la bolsa, en las cercanías de las estatuas y en las escaleras, esperando conseguir algún tipo de noticia de las personas que salían de allí. Oían voces, los gritos y chillidos de los que compraban y vendían, pero no sabían qué estaba pasando. Así que se congregaron allí y se quedaron para averiguarlo. Muy pocas de las miles de personas que esperaban se dieron cuenta de la magnitud del desastre que estaba a punto de producirse. Tampoco se imaginaban que en los 5 días siguientes una catástrofe financiera arrasaría los cimientos de la prosperidad de los Estados Unidos. Pero para comprender por qué se produjo el crack, debemos retroceder una década, a una época en la que la confianza estadounidense era tan grande que parecía que los buenos tiempos durarían para siempre. En 1919 los Estados Unidos habían emergido victoriosos de la Primera Guerra Mundial. En el aire se respiraba un ambiente de optimismo. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban exhaustos económicamente a causa de la guerra. Pero la economía estadounidense era boyante y el mundo bailaba al son de los Estados Unidos. Las incertidumbres habían terminado. No parecía haber muchas dudas sobre lo que iba a ocurrir. Los Estados Unidos se encontraban inmersos en el período más importante y gozoso de su historia y daría muchísimo que hablar. En los años 20 la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformaba a los Estados Unidos. Las ciudades se conectaban a la red eléctrica. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los electrodomésticos, que en un principio eran un lujo, ahora se convertían en una necesidad. La industria del automóvil también florecía porque la gente se había lanzado a comprar los nuevos automóviles de Ford y Chrysler. Parecía haber comenzado una era de prosperidad ilimitada. Es el florecimiento de la cultura del consumo y del consumo masivo a una escala nunca vista. Se generaliza además la venta a plazos, para animar a la sociedad a comprar bienes de consumo y hacerlo a crédito.
Este tipo de créditos para el consumo fue otra innovación de los años 20. Por primera vez el concepto compre ahora, pague después llegaba al gran público. Hay una especie de cultura lúdica que se desarrolla paralela a este consumismo y que se resume en la creencia en la gratificación inmediata, en la preocupación por el ahora, en no preocuparse por el futuro, en vivir el momento. Surgió una ideología nueva. Estábamos en una nueva era económica y todos los estadounidenses que se preciaban tenían derecho a ser ricos. Con la facilidad para conseguir créditos y el incremento de la renta disponible, los estadounidenses buscaron nuevas formas de hacerse más ricos. Desde la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos había vendido bonos, los conocidos como bonos libertad, para pagar la guerra. Era una forma de conseguir dinero prestado de los ciudadanos que a cambio recibían el pago de intereses sobre el valor del bono. Famosos como Charlie Chaplin o Douglas Fairbanks habían sido reclutados para promocionarlos en grandes campañas. Los bonos libertad hicieron que mucha gente invirtiera en valores por primera vez. Por primera vez en sus vidas cobraban intereses cada 6 meses. Y los valores eran algo que podía seguir en los mercados. Cogían el periódico y veían a cuánto estaba su bono cada día. Los bonos libertad crearon una cultura de la inversión. La mayoría de la gente nunca había comprado valores y estos bonos consiguieron que la gente normal se acostumbrara a hacerlo. Pero hubo un grupo de personas que pensó que podría aprovechar esta nueva cultura de la inversión. Los banqueros de Wall Street. Durante años, Wall Street, el centro de las finanzas estadounidenses, había estado formado por un pequeño grupo elitista de banqueros que hacían negocios entre sí en una sociedad cerrada al público. Pero un hombre vio la oportunidad que cambiaría el mundo de las finanzas. Charles Mitchell, presidente del National City Bank, descubrió un segmento lucrativo en el mercado. Mitchell vio que los inversores habían comprado una gran cantidad de bonos del gobierno durante la Primera Guerra Mundial. Y se dijo, ahora que tenemos un público inversor, lo único que tenemos que hacer es sacar al mercado otros productos, como bonos corporativos, acciones, y decirle a la gente que son inversiones respetables. Mitchell era un vendedor nato, con una gran ambición. Si la gente era receptiva a la idea de comprar bonos para reunir capital para el gobierno, seguro que podrían tentarla a comprar acciones y valores para reunir capital para las compañías privadas que participaban en la bolsa de Nueva York. Y ellos sacarían un buen beneficio durante el proceso. Poco a poco, personas que nunca habían soñado con invertir en bolsa empezaban a hacerlo. Y las acciones perdieron buena parte de su estigma. Históricamente, las acciones habían sido consideradas demasiado peligrosas para la gente corriente. Pero en los años 20 la sensación era que invertir en acciones, de hecho, no solo era seguro, sino también fiable y respetable. La idea cuajó. Y para aprovechar este nuevo y lucrativo mercado, Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país, donde las personas que tenían dinero, pero no conocimiento sobre inversiones, podrían especular en acciones y valores. Este frenesí especulador alcanzó a todo tipo de personas, no solo a profesionales. La gente normal también empezó a participar en un número sin precedentes por todo el país. No solo en Nueva York, sino en otras ciudades, en localidades pequeñas. Por todos los Estados Unidos la gente estaba encantada con la bolsa. La tecnología lo hizo posible. Las últimas cotizaciones de las acciones llegadas de Wall Street podrían imprimirse a lo largo y ancho de los Estados Unidos gracias a la cinta de cotizaciones basada en el telégrafo. Encontrabas cintas de cotizaciones en clubes nocturnos, estaciones, salones de belleza, transatlánticos. El mercado se convirtió en una parte omnipresente de la cultura lúdica de los Estados Unidos en la década de los 20. Como, duermo, sueño, hablo por y para las acciones. Creo que es la única forma de ganar dinero. Es emocionante, me encanta. $17.000 de beneficio en un capital de $3.500. ¿No está mal? Hubo especulaciones salvajes en todo tipo de valores, en las acciones de productoras de cine, empresas aeronáuticas y en las automovilísticas.
Uno de los valores más pujantes de los años 20 era Radio Corporation of America. Era como el Google de hoy en día. Tecnología punta. Tuvieron la idea de poner radios en los coches. Creo que el público inversor estadounidense empezó a relacionar los productos que usaban, fabricados por las empresas estadounidenses, con la idea de que podrían comprar una acción de la empresa que fabricaba el producto que les gustaba. A mediados de los años 20, unos 3 millones de estadounidenses invertían en bolsa y Wall Street captaba la atención del público. Con historias de fortunas conseguidas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista, donde parecía que las acciones solo subían, se había asentado. Todas las revistas populares, periódicos y emisoras de radio estaban fascinados por lo que ocurría en la bolsa. La gente seguía las actividades de famosos como Charlie Chaplin o Groucho Marx y se sentía fascinada por las acciones en las que especulaban. El joven actor cómico Groucho Marx invirtió todos sus ahorros en el mercado y estaba tan encantado con sus beneficios sobre el papel que convenció a sus hermanos para que también invirtieran. Menudo timo más sencillo. La RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. Pero no solo los famosos se habían convertido en especuladores. Los grandes especuladores de Wall Street se estaban convirtiendo en famosos. Se les consideraba personas creativas, emprendedoras y que traían riqueza a los Estados Unidos. Joseph Kennedy, padre del futuro presidente Kennedy, formaba parte de esta nueva clase de astutas superestrellas de la economía. La gente estaba fascinada porque algunos de estos hombres, como Joseph Kennedy, eran personas normales. Habían salido de la nada y su rápido ascenso en los mercados era un ejemplo para la gente corriente de que algún día ellos también podrían ser así. Corrían rumores de que cualquier persona, desde un botones a un barbero, podía ganar dinero fácil en la bolsa. Un limpiabotas de Wall Street, Pat Bologna, fue uno de los que se dejó convencer por esas historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana. Todo el mundo iba a hacer fortuna. Si vivías en Nueva York, la bolsa era lo máximo. Mi padre tenía unos 17 o 18 años. Cada día les limpiaba los zapatos a literalmente los grandes hombres de los Estados Unidos. A gente como Joseph Kennedy, ejecutivos como Mitchell. Conversaba con ellos y llegó a convertirse en un experto en cosas como la Reserva Federal y otros temas en los que no esperarías que un limpiabotas fuese un experto. Pero hablaba con las grandes mentes de Wall Street todos los días. Así que mi padre empezó a invertir en bolsa. A decir verdad, yo aprendí a leer leyendo las páginas de las cotizaciones, porque a eso se dedicaba mi padre. Quiero decir que crecí con la bolsa. Nos encontrábamos con la bolsa para desayunar y con la bolsa para cenar, y cuando volvíamos a casa, la bolsa era el mundo. Yo empecé en 1928, porque como muchos jóvenes quería ir al lugar donde todo el mundo estaba ganando dinero. Mi primer trabajo fue como mensajero en el parqué de la bolsa. Solo tardé una semana o dos en darme cuenta de que la mayoría de las veces la gente es avariciosa. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado para especular en acciones en alza. Esta forma de comprar acciones empezó a conocerse como compra de valores a crédito. El inversor solo tenía que poner una parte del dinero y su corredor aportaba el resto. La cultura del compre ahora, pague después se había extendido al mercado de valores. Comprar acciones a crédito significa que las consigues con dinero prestado. A finales de los años 20, el 90% del precio de compra de las acciones se paga con dinero prestado. No había reglas sobre cuánto dinero podías pedir prestado y la gente pedía sumas enormes para comprar acciones. Podías comprarlas por valor de $100 con solo 25. Los corredores de bolsa te prestaban los otros 75. Y si la bolsa subía, y a finales de los años 20 parecía que todo subía, esos $25 podían convertirse en una inversión que producía 200 o 300. Así que el préstamo de dinero para comprar en bolsa se convirtió en una parte muy importante de la economía estadounidense. De hecho, a finales de los años 20, casi 40 centavos de cada dólar que se prestaba eran para acciones.
Pero la estrecha relación entre los banqueros de élite y los políticos ayudó a que el gobierno redujera el control de Wall Street al mínimo. Los especuladores aficionados estaban paralizados de asombro ante la subida de sus inversiones, pero no eran conscientes de cómo funcionaba realmente Wall Street. Ante la escasa supervisión del gobierno, el mercado tenía su propia ley y era habitual el abuso de información privilegiada. Había una gran manipulación del mercado. No había ninguna transparencia. Y cuando Wall Street era muy pequeño e independiente daba igual. Pero cuando las personas como usted y yo empezamos a poner en el mercado el dinero que tanto nos había costado ganar, empezó a importar. La bolsa de los años 20 no era justa ni democrática. Era un gran casino, dirigido por especuladores profesionales. Los pequeños inversores apostaban los ahorros de toda una vida y no se daban cuenta de que las apuestas estaban en su contra. Hombres como Joseph Kennedy no hicieron fortuna simplemente escogiendo las mejores acciones. La realidad es que se aprovecharon de la ingenuidad y credulidad de los novatos. Un puñado de especuladores avispados se reunía y, de forma coordinada, empezaba a comprar lenta pero implacablemente unas acciones concretas. Lo que hacían era inflar el mercado de una acción concreta, comprarla y después bajarla en el mercado, de modo que ellos se llevaban los beneficios, mientras el inversor medio que había comprado esas acciones se quedaba con las pérdidas. Incluso algunas de las casas de inversión de la élite de Wall Street participaron en esta manipulación del mercado. En privado, Hoover hablaba de una orgía de especulación, pero al igual que su predecesor, Coolidge, no estaba dispuesto a regular el mercado. Sin embargo, Hoover no era el único que temía que la burbuja de la bolsa estuviese a punto de explotar. Después de su discurso de toma de posesión, un eminente y respetado banquero, Paul Warburg, rompía filas con la aristocracia de Wall Street y lanzaba un tímido aviso. Si se permite que las orgías de especulación desenfrenada vayan demasiado lejos, el colapso final sin duda traerá una depresión generalizada que afectará a todo el país. Mi bisabuelo dio un aviso en marzo de 1929. Llegó a usar la palabra depresión, pero le hicieron callar. Lo ignoraron. Lo consideraron un aguafiestas. Le decían, no, todo va bien. Todo el mundo estaba ganando dinero y pasándoselo muy bien en la fiesta. Y cuando la situación del mercado es alcista y una persona dice que podría estar sobrevalorado, que hay que tener cuidado, nadie la escucha. Las predicciones de Warburg cayeron en oídos sordos, y entre mayo y septiembre de 1929, 60 nuevas empresas se unieron a la Bolsa de Nueva York, añadiendo más de 100 millones de acciones al mercado y alimentando la burbuja inversora. Cuando ocurre siempre dicen lo mismo. Esta vez es diferente. Es un mundo financiero diferente. Es un mundo nuevo. De hecho, Groucho Marx se reunió con su corredor en un momento dado y le dijo, no entiendo cómo los precios siguen subiendo. Y su broker le contestó, bueno, debe comprender que ahora estamos en una economía mundial. Y esto fue en 1928. ¿Hemos oído eso alguna vez desde entonces? El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, suele considerarse el comienzo del crack. Hubo una tremenda caída que asustó a mucha gente. Es imposible subestimar la conmoción, una sensación de sorpresa e incredulidad. La gente siente pánico porque el mercado cae, cae y cae. Desesperadas por conseguir alguna noticia, miles de personas se congregan en los alrededores de la bolsa. Había muchísima gente muy enfadada, con la mirada fija. Eran personas arruinadas. Las autoridades locales están tan alarmadas que envían a 400 policías montados, temerosas de que se produzca una especie de toma de la Bastilla de la bolsa.
Dicen que había un murmullo muy extraño en el aire, que había una especie de extraño ruido fantasmal, que debían de ser las voces humadas de todas aquellas personas compartiendo sus preocupaciones. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Entre Nueva York y otras ciudades, muchos especuladores empezaban a descubrir las desventajas del crédito fácil y la compra de valores a crédito. Un número significativo de personas que compraban acciones en los años 20 lo hacían con dinero prestado. Y por supuesto, la ventaja de comprar acciones con dinero prestado es que las ganancias son tremendamente rápidas y cuantiosas cuando la bolsa sube. Pero, por supuesto, cuando baja, toda la maquinaria se invierte. Y en ese momento las pérdidas también son cuantiosas. Quienes habían pedido dinero prestado para comprar acciones ahora tenían que cubrirlo. Y esto es algo que no había ocurrido nunca, porque el mercado siempre había subido. Habían invertido $25 por cada 100 de acciones, pero ahora las acciones han bajado. Y lo que ocurre es que a los corredores que han hecho esos préstamos les preocupa no recuperar su dinero. Le reclaman a la gente que aporte más efectivo o se venderán sus acciones. Su cuenta necesita $600. Si no recibimos esa cantidad antes de la 1 de la tarde del martes, venderemos todos los valores de su cuenta. Consideren este documento una notificación. Y eso era algo muy difícil de conseguir. Alguna gente no tenía dinero en efectivo para aportarlo, pero los corredores no podían esperar. Y el lunes el mercado empezó a caer, y de forma más pronunciada todavía que el jueves. Este sería uno de los peores días en la historia de la bolsa de los Estados Unidos. Se calcula que a la conclusión de estos 5 días de negocio, 25.000 millones de dólares de riqueza personal simplemente habían desaparecido. La bolsa sigue cayendo sin fin. Hay órdenes de venderlo todo. Calculo que me quedarán unos 500 si tengo suerte. Un humilde final a un beneficio potencial que no hace ni 4 meses rondaba los $100.000. Al menos me digo a mí mismo, lo he perdido todo en el mayor pánico de la historia. Yo tuve mucha suerte. Nunca me quedé sin trabajo. Me bajaron el sueldo. Afortunadamente, mis jefes eran gente muy rica. Cuando me lo dijeron, me preguntaron: ¿por qué sonríes? Y les contesté: creía que me iban a despedir. Y les contesté: creía que me iban a despedir. Quienes se lo podían permitir afrontaron sus pérdidas con humor negro. I am one of the lambs that Wall Street has shorn. When I was a little girl, a patron of art left me $1 million for my musical education. But I thought I couldn't live on the income from $1 million. So I asked all my rich friends for tips on the market. They gave them to me, and I lost my million. Now the only thing I have left is this chinchilla coat of mine. From now on, my hands are off the ticker and on the piano keys. But if you're lucky enough to have $1 million, hold everything and don't play the market. Otro artista que había apostado y perdido fue Groucho Marx. Su especulación imprudente le costó todo lo que había ganado. Y sentían un pánico absoluto. No todo el mundo pudo asumir sus pérdidas. Aunque el número de suicidios se ha exagerado, a algunos les pareció la única salida. Sé que la gente ha leído historias sobre Wall Street, sobre gente que abrió las ventanas de su oficina y saltó. Eso ocurrió realmente, no es una leyenda urbana. Hubo gente que se suicidó. Personas que habían trabajado 30 y 40 años en Wall Street y habían amasado fortunas, en apenas unos días lo perdieron todo. Lo siento, no he podido devolver los 2 libros hasta ahora. Pero la situación en el distrito financiero nos ha tenido muy ocupados.
Ayer una mujer saltó desde el tejado de nuestro edificio, 44 pisos. Pasó ante nuestra ventana, vi su cuerpo tendido en la calle y la imagen me pareció tan horrenda que me puse enfermo. Los efectos del catastrófico crack de Wall Street se sintieron por todos los Estados Unidos. Incluso aquellos que nunca habían tenido acciones y que nunca se habían beneficiado de la prosperidad de la bolsa, también se convirtieron en víctimas. El crack había socavado la confianza de los estadounidenses en su frágil sistema bancario formado por miles de pequeños bancos locales que carecían del tamaño y la reputación para convencer a sus clientes de que su dinero estaba a salvo. A medida que se hundía la confianza en la economía, comenzaba el efecto dominó. En 1931, más de 2.000 bancos habían quebrado. Tras el crack, los bancos cerraron. Y eso nos afectó un poco más seriamente. Me refiero a la gente de mi nivel. Muchos teníamos dinero en el banco, un poco de dinero, un par de cientos de dólares, 1.000 tal vez. Entonces no había infraestructura, no había un fondo federal para garantizar los depósitos de la gente, no había forma de respaldar a los bancos. Si los bancos se habían equivocado, tú como cliente lo pagabas. Querías usar tu dinero y ya no estaba allí. La gente se enteraba de que determinado banco no era solvente y empezaba a preocuparse por su propio banco. Retiraba fondos y la situación se convertía en un terrible círculo vicioso. Cerca de 3.000 bancos cerrarían en los 2 años siguientes. Y entonces todo el sistema financiero parecía no solo inestable, sino también inútil. Después de aquello, cuando la gente ahorraba dinero, desconfiaba de los bancos y lo guardaba bajo el colchón. La caída de la bolsa en 1929 no generó la Gran Depresión, pero sí que inició una cadena de acontecimientos que culminarían en la Gran Depresión. Bueno, esto le sonará familiar, pero los bancos estaban prestando dinero a la bolsa. Las empresas estaban prestando dinero, los corredores estaban prestando dinero, y cuando los precios cayeron, todo ese dinero desapareció. Casi inmediatamente, las empresas empezaron a pasar apuros, a tener escasez de capital, a notar el dinero perdido, y empezaron a prescindir de gente, a despedirla. Se produjeron bancarrotas en masa, hubo una crisis de liquidez exactamente igual a la que tenemos hoy. Es decir, que todo tipo de negocios eran incapaces de conseguir préstamos para mantenerse a flote. Aunque se tratase de negocios totalmente solventes, no conseguían créditos a corto plazo para pagar a sus empleados, para comprar más productos, para pagar a sus proveedores, y empezaron así las bancarrotas. Y a medida que se producían las bancarrotas, la gente se quedaba sin empleo, y al no haber trabajo, caía la demanda. Y eso es lo que causa un daño traumático a la sociedad.